la mañana cuando estaba hablando con el siervo de Dios, el ministro Ernest, estaba ahí platicando acerca de los planes y compartiendo de que ese sábado íbamos a tener un evento aquí para recaudar fondos. En eso él recibe una llamada de su tía de que un hermano aquí que sirve por muchos años en el ministerio en Urdu, él le está pidiendo que llegue a su casa de emergencia, él está pidiendo que tome la Santa Cena. Le estaba pidiendo al siervo de Dios que me dé la Santa Cena porque solo voy a hacer la Santa Cena y me voy a ir con Dios. Ya es mi tiempo para irme. Y él tenía que ir a orar por él. Pero ahí el siervo de Dios ve un ángel arriba de él, detrás de él, y que le está dando fuerzas. Ahorita está durmiendo él, ya se recuperó, gracias a Dios. Aleluya. Entonces, gracias a Dios de que yo siempre llego temprano en el servicio en la mañana. Yo siempre tengo palabra para predicar y me tocó a mí predicar esta mañana. Y tenía un tema acerca del reino y lo modifiqué para el ministerio de inglés. Uno siente el ambiente diferente en cada ministerio, en cada servicio diferente. Amén. De acuerdo a las necesidades de las personas, de acuerdo a lo que también el nivel de fe y cuántas personas están pasando por diversos problemas. Y cada uno de nosotros tenemos diversos problemas y el Espíritu sabe eso. El Espíritu Santo sabe todo eso. Amén. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo. Mateo 3. Mateo capítulo 3. ¿Cuántos amamos la palabra de Dios? Hay que apreciar la palabra, hay que amarla. Y la semana pasada estaba dando un poco de este estudio sobre el reino de los cielos, el reino, cómo opera. El reino de Dios es un gobierno celestial, es un gobierno. Y así como hay un gobierno aquí operando en la tierra, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos tiene sus oficinas, tiene sus ramas. Hay 3 ramas en el gobierno de Estados Unidos. O lo que es la Constitución es la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. Aquí estamos en una democracia, una democracia que es una república también. Una república democrática, esa es la palabra correcta, una república democrática. No es una democracia, es una república democrática. En el tiempo de Jesús había un gobierno que se llamaba Roma. Era un gobierno. Y ese gobierno ya no era república, había un César, que es como un rey, un emperador. Ahora él nace bajo un gobierno en ese tiempo. La democracia, las repúblicas, ellos eligen o a veces nacen ciertos líderes y usualmente uno elige al que te va a representar en el gobierno. Pero en el gobierno del cielo, en el gobierno de Dios, hay y siempre ha existido un rey. El rey no es elegido, el rey está y siempre ha estado. Desde antes de la fundación del mundo, el rey ha existido. Y el rey ha querido y siempre ha querido expandir su reino. En el principio, en el libro de Génesis, dice la palabra de Dios de que estaba la tierra desordenada y vacía. No había nada en orden en la tierra. Eso es una palabra para otro tiempo. Lo he enseñado aquí en el discipulado, a veces los sábados en la oración. ¿Por qué fue el desorden? ¿Por qué estaba vacía? Dios nunca hace las cosas desordenadas y vacías, las hace llenas y completas. Pero había un desorden y estaba vacía. Y dice la palabra, y el Espíritu estaba sobre las aguas, la faz de las aguas. El Espíritu Santo, junto con la palabra de Dios, empezó a activar, a crear. Cada día tenía su propósito. Primer día, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y el séptimo día descansó Dios. Y todo el Señor lo hizo para expandir su reino.
el gobierno del cielo aquí en la tierra. Lo primero que el Señor hizo era poner orden. Dividió también la luz de las tinieblas, dice la palabra. Y a la luz le llamó día, y a las tinieblas le llamó noche. Dos cosas, la luz y las tinieblas. Y en las tinieblas Dios también se esconde. En la sombra también se esconde. Porque Él es luz y se manifiesta en luz, pero también se puede manifestar en tinieblas el Señor. Por eso que cuando Pedro estaba ungido con el Espíritu Santo, él cargaba la luz ¿de quién? De Cristo, la luz del Rey ungido. Y dice la palabra de que cuando él ya estaba lleno del Espíritu Santo, él pasaba caminando sobre las aldeas, los caminos, y le ponían a él, delante de él, detrás de él, enfermos. ¿Y qué es lo que lo sanaba a los enfermos? La sombra de Pedro, porque adentro de él estaba Cristo y producía una luz. Y la sombra que salía, aleluya, de la luz que producía Cristo dentro de él, ahí se sanaban los enfermos, porque estaba la unción de Cristo en él. Tú no puedes hacer nada en la tierra sin la unción de Cristo. Es imposible. La iglesia no puede operar sin la unción. La iglesia no puede operar sin el reino. No confunda el reino de Dios con el cristianismo. No confunda el reino de Dios con el cristianismo. Cristianismo hasta ahora se ha convertido en religión. Solo lee unos cuantos versos, canta unos salmos, pero mucha gente no está en el reino. El reino es para todos. El reino es para todos. Desde aquí dice el libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 3, versículo 2. Y diciendo, arrepentaos. Juan el Bautista, arrepiéntate, cambia tu forma de pensar, tu sistema de creencia. Esa es la palabra arrepentimiento. Cambia tu forma de pensar, tu sistema de creencia, la manera que tú ves las cosas. Arrepiéntate, cambia tu forma de pensar, y si tienes pecado, pídale perdón al que puede restaurarte, al que te remueve el pecado, al que te quita el pecado. Uno tiene que cambiar su forma de pensar, su forma anterior de pensar, y olvidarse de esas cosas del pasado, y viva su vida de acuerdo como el Señor le agrada. Eso es arrepentimiento. Cuando mucha gente recibe a Cristo, a veces yo sé de que no se han arrepentido totalmente. Están viviendo con un pie adentro y otro afuera. Cuando uno entra en un reino, decía un siervo de Dios que vino aquí a predicar un tiempo atrás, José Herrera, dijo él, cuando entras al reino parece una mafia. Tienes que entrar porque ya no puedes salir. Ya cuando estás adentro, tienes que permanecer adentro. Es imposible salirse de la mafia. Ya estás adentro, hay que echarle ganas ahora, porque peor es cuando estás afuera. Porque afuera, ahí está el león, el que parece como león, que anda como león, que te quiere devorar. Afuera del reino, ahí está el diablo. Cuando en el Antiguo Testamento habían estas casas o estas fortalezas, de que eran, no casas, eran fortalezas, lugares de refugio, les dice en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento había lugares de refugio donde si yo cometía un crimen, o por ejemplo, si en mi casa me estaba ayudando mi vecino y él de repente muere, quizás está subiendo las escaleras y él cae y se muere y está en mi propiedad, la familia legalmente tiene todo derecho de matarme a mí, porque era sangre por sangre, era que diente por diente, ojo por ojo. Esa era la ley en ese tiempo. Entonces, si la familia me anda buscando para matarme a mí y yo no tenía culpabilidad, yo iba corriendo a la ciudad de refugio. En el tiempo de David restaura esas ciudades de refugio. Pero ya cuando uno está en esa ciudad de refugio, tiene que permanecer en esa ciudad de refugio. Ahí el refugiado recibe alimento, recibe recursos, es bendecido en esa ciudad de refugio. Pero si se sale de la ciudad de refugio, ahí está el enemigo listo para matarte. Eso es lo que hizo uno de los
comandantes ahí en el Antiguo Testamento, de que ahí lo estaba esperando a él. Salte de esa ciudad de refugio. Salte de la ciudad de refugio. Y le estaba diciendo, salte, salte, salte. Y ahí es cuando le metió ahí la navaja en su corazón aquí, o en su costado. Le estaba diciendo, salte. Y lo engañó y dice, sí, voy a salir. Con un poquito, con solo que tú saques tu pie del reino, ahí el diablo te va a atacar. La gente no sabe de que cuando uno entra en el reino de Dios, esto es por vida. Es un estilo de vida. Es un sistema de creencia. No solamente es temporal. Cuando te gusta o cuando te parece bien, voy a pedirle al Señor para que me bendiga. Ya cuando el Señor te bendice, ahora te desconecta de Dios. El reino de Dios es de arrepentimiento, diciendo, arrepentíos. Eso es Juan el Bautista. Arrepentíos porque el reino ¿de qué? De los cielos se ha acercado. Está ya cerca, ya viene, ya está aquí el reino de los cielos. El Señor vino a establecer un reino, un gobierno espiritual aquí en la tierra. En el principio, en Génesis, el Señor quería expandir su reino en la tierra. Por eso hizo el Edén, para expandir su reino aquí en esta dimensión llamado la tierra. Y puso al hombre ahí en la tierra para que tuviera dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre toda bestia que se arrastra en la tierra, incluyendo la serpiente antigua, el dragón, el diablo. Dios le dio dominio y autoridad al hombre para sujetar las cosas. Por eso el Señor, cuando Él empieza a operar, después en el libro de Mateo capítulo 4, la misma palabra dijo el Señor en el versículo 17. En el versículo 17 del capítulo 4 de Mateo, el Señor Jesucristo dice lo mismo que Juan el Bautista, porque están operando bajo el mismo espíritu. Mismo espíritu que operaba Juan el Bautista es el mismo espíritu que operaba dentro de Cristo Jesús. Por eso, cuando Él hacía milagros, Jesucristo, los fariseos y la gente religiosa que no está en el reino, ¿cómo es que tú haces estas cosas? Él ya sabía lo que estaba en su corazón. Y dijo, ¿bajo qué espíritu predicaba Juan el Bautista? Y se quedaron callados, porque tenían que saber. Ellos sabían la respuesta. Bajo el Espíritu Santo operaba Juan el Bautista. Juan el Bautista soltó a Jesucristo para que empezara a funcionar en su ministerio. Cuando fue bautizado, mire la obediencia de Cristo Jesús. Este es 100% hombre y 100% Dios. ADN que viene desde Adán, pero sin corrupción. Dentro de Jesús, su cuerpo, su carne, sus huesos, ser humano 100%. Adentro de Él está Cristo, el Rey ungido. Ahora, como el Rey ungido empieza su ministerio en el capítulo 4, versículo 17, esto es después de la tentación de Satanás. Si tú buscas el reino, el diablo también te va a buscar a ti. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque el reino de Dios es superior al reino de las tinieblas. Si recibo a Cristo, todos mis problemas se van a ir. No, la vida no va a ser playa. El mismo Señor dijo esto: en este mundo vas a tener tribulaciones, pruebas, luchas, pero yo he vencido al mundo. Sistema de gobierno, sistema religioso, sistema político, yo lo he vencido, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque el reino, cuando opera aquí en la tierra, vence todo. El reino de Cristo vence todo. Dice la palabra en el versículo 17: desde entonces comenzó Jesús ¿a qué? A predicar. ¿Qué es lo que predicaba Jesús? Arrepentíos. Este fue su mensaje, muy sencillo. Arrepiéntate, cambie su forma de pensar, cambie la forma que tú ves a Dios, cambie la forma que te enseñaron, porque ahora ha venido el reino de los cielos.
Cambie de la forma que tú ves la Biblia. Cuando lea la Biblia, léalo bajo la perspectiva del reino de Dios. Que hay un rey sentado en el trono, en su sistema de control, y tiene control sobre todo en el cielo, toda autoridad en el cielo y toda autoridad en la tierra. Él lo dijo, Mateo 28, a mí fue entregado todo en el cielo y todo en la tierra. Y tiene las llaves de la muerte y del infierno. 2 llaves debajo de la tierra que reinaban. Ahora Él tiene autoridad y poder sobre el cielo, la tierra, la muerte y el infierno. Denle un aplauso a Cristo Jesús. El rey no pierde. El rey llega a ganar, a conquistar, a pelear la batalla por nosotros. Arrepentaos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino, cuando opera en la tierra, se va expandiendo. El reino, cuando opera en la tierra, se va expandiendo. Ese era el plan original en el huerto de Edén. Dios quería expandir su reino aquí a esta dimensión llamada planeta Tierra o tercera dimensión. Aquí nosotros tenemos acceso a 4 dimensiones: la primera, la segunda, la tercera y la cuarta dimensión, que es el espíritu. Y adentro del espíritu está el tiempo también. Por eso es que Dios habla en tiempo y fuera de tiempo, porque el Espíritu Santo transporta al espíritu en el futuro o le puede mostrar cosas del pasado. Hará recordar las cosas del pasado, dijo el Señor. Cuando le dijo, cuando ustedes reciban el Espíritu Santo, los haré recordar todo lo que les he enseñado a ustedes. Ese es el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no está limitado al tiempo, a la línea del tiempo cronológica que nosotros tenemos como seres humanos. A cada hombre, dice la palabra, garantía de la vida 70. Si es más de 70, qué bendición. 80, oh, qué bueno. Gracias a Dios, garantía. Así de que yo le digo al Señor, yo no quiero enterrar a ninguno de mis hijos. Yo quiero ver mi vida hasta que llegue a lo último, que tú me ocupes, Señor Jesucristo. Eso es una garantía. Así de que si un día uno está pasando por enfermedad, háblele al Señor con la palabra del Rey. Aquí dice tu palabra tal y tal cosa. Esto es lo que dice tus preceptos. Aquí dice esto, tu palabra. Tú lo garantizaste, Señor Jesucristo. Lo que pasa es que nosotros como creyentes a veces no queremos aplicar la palabra. Dios no se mueve por tus lloros y por tus lágrimas. Lo único que mueve a Dios es la fe en la palabra. Porque sin fe es imposible que agradar a Dios. Dios no se mueve solo porque uno empieza a saltar y a bailar. Eso no mueve a Dios. Dios se mueve cuando una persona está en la tierra y empieza a obedecer la palabra de Dios. Ahí empieza a moverse Dios. Arrepentaos, porque el reino de los cielos se ha cercado. Mateo capítulo 5. Vamos ahora al libro de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Abriendo su boca le enseñaba diciendo, bienaventurados. Bienaventurado es la persona. Capítulo 5 verso 3. Capítulo 5 verso 3 de Mateo. Bienaventurado, bendecido, de una manera bien grande, prosperado. Prosperidad no tiene nada que ver con tu dinero. ¿Cuánto dinero tienes en tu banco? ¿Qué carro manejas? Si es de lujo. ¿Qué ropa vistes? ¿Qué tipo de reloj andas? ¿Qué zapatos cargas? ¿Qué calzado cargas en tus pies? ¿Qué marca de ropa tienes? No tiene nada que ver con la prosperidad. Prosperidad de Dios es un paquete completo. La prosperidad y la bendición de Dios, la salud. ¿De qué sirve si tú tienes tanta plata y no eres saludable en tu cuerpo? ¿De qué sirve si tú tienes $1 billón y tienes una enfermedad terminal que ningún médico lo puede sanar? ¿De qué sirve si tienes tanta plata y estás paralítico? De nada sirve. La salud es parte de la prosperidad. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, cuando uno recibe al reino de los cielos, el Señor empieza a cambiar de adentro para afuera. El ser humano, la persona religiosa o la persona común y corriente piensa que Dios va a empezar a cambiar lo demás afuera y después yo voy a cambiar. No, mentira. Primero el Señor lo cambia a uno, de adentro. Tu alma recibe la prosperidad del que hizo la alma. Amén. Tenemos vehículos
diferentes marcas. Uno no va a ir a ponerle una marca, una parte de diferente marca a tu vehículo. Cuando tu vehículo está dañado y vas al mecánico, tu mecánico no te va a decir, si es por ejemplo es un carro alemán, no le va a poner una parte japonesa. Si es un carro japonés, no le va a poner una parte americana. Tiene que ser la parte de acuerdo a la marca y al modelo del vehículo. Lo mismo con el Señor Jesucristo. Cuando uno está herido en la alma y uno tiene dolor en su alma, no estoy hablando del cuerpo, y su alma está que ya no aguanta más y uno se siente que ya no puede seguir más adelante, uno va al creador de la alma, y el Espíritu Santo que mora dentro de siervos y siervas de Dios empiezan a orar por uno, y ahora se activa algo dentro de la alma de la persona. Ese es el reino en operación, y no es la persona que está sanando a la persona, es Cristo que está operando dentro del siervo y sierva de Dios. Es el Espíritu Santo que está adentro del ser humano. Aleluya. La alma prosperada. Cuando la alma es ahora prosperada, aleluya, ahora el cuerpo es prosperado. Ahora entra la sanidad al cuerpo. Ahora viene, aleluya, la sanidad. Yo estaba pasando por una pruebita de que me empezaron a salir un montón de barros en todos mis brazos y también en mi pecho. Y yo dije, Señor, ¿qué me está pasando? Empezó un poquito, me dormí, me levantaba, y en la noche que dormía, yo no hacía pues, no le eché mucha atención, no le presté mucha atención, y dije, ay, esto quizá ya va a pasar. Y cuando me levantaba en la mañana, se estaba regando en todo mi cuerpo. Y yo le dije a mi esposa, vamos a orar por esto. Ella me dijo, eso no es de Dios. Esto no es de Dios. No van a pensar que no me baño. Yo me baño, hermanos. Especialmente cuando termino de entrenar. Tengo que bañarme inmediatamente. Pongo mi ropa a lavar y me echo al baño caliente allí a bañarme. Y el Señor, ¿qué me está pasando? Me estaba regando todo en mis manos, en mis brazos, y estaba yendo todo mi cuerpo. Y empezaba a orar y empezaba a orar. Uno hace las cosas también prácticas. Ahí puse un poco de ¿cómo se llama ese? No, esa cosa, iodine, yodo, un poco de yodo ahí, prácticamente, pero le creo más al poder de Dios. Y me ponía las manos todas las noches, todas las mañanas, y se estaban haciendo peor, y se estaban haciendo más grandes las llagas. Me daba pena ocupar una camisa sin manga corta, y dije, Señor, quizás voy a siempre ahora a ocupar camisas largas. Pero el Señor hizo algo increíble, me empezó a quitar todos esos barros y me empezó a sanar mi piel. Ahora solo tengo unas manchitas, pero el Señor ya me quitó todo eso. Es el poder de Dios, es el reino en operación. Me pongo a pensar cuánto sufrió Job. Dice que tenía llagas en todo su cuerpo y se rascaba y le salían sangre. Y cuando yo me rascaba me salía sangre en mi cuerpo. Me acuerdo de este siervo de Dios, Oral Roberts, gran siervo de Dios, que Richard Roberts, el hijo de Oral Roberts, Richard Roberts, él cuando jugaba baloncesto le empezó a salir un montón de barros en todo su cuerpo, y luego él se rascaba y todo, y brotaba sangre cada uno de esos barros. Y cuando él dijo, Señor, ya estoy cansado de esto, sáname, Señor, el Señor lo sanó por el poder de la palabra. Es de acuerdo a tu nivel de fe. Uno hace las cosas prácticas hasta que llegue la fe. Uno hace lo práctico hasta que llegue la fe. Haga lo práctico. Si el médico te dijo, tienes que tomar esa medicina, toma esa medicina hasta que llegue la fe. Hasta que llegue la fe. Cuando entra la fe en uno, ahora la fe toma control de uno. Es el poder de la palabra. Esta palabra tiene más poder que cualquier pastilla que uno se puede tomar y cualquier medicina hecho por hombre.
Pero cuando uno no tiene fe, hágalo práctico hasta que llegue la fe. Ya cuando llega la fe, aleluya, ahora puedes hacer cosas imposibles. Dice aquí en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 3, bienaventurados. Ven, esa palabra bienaventurado lo repite 9 veces el Señor. 9 dividido por 3, 3. Cada vez que el Señor dice algo y lo repite, si lo dice doble vez, cuando dice por cierto, de cierto digo, de cierto digo, hay que prestar atención porque ahí el Señor está afirmando algo. Todo lo que sale de la boca de un rey ya se hace ley de un señor. En los tiempos medievales, en los tiempos de reyes, cuando el rey habla, ya se convierte esa palabra en una ley y en un principio y un sistema, cómo funciona ese principio aquí en la tierra. Por eso tiene que tener mucho cuidado un rey de decir ciertas cosas. Si el rey dice mátenlo, lo tienen que matar. Préndalo, agárralo, lo tienen que agarrar. Déjelo vivir, lo dejan vivir. El rey, cuando él habla, el rey Jesús, Cristo Jesús, cuando él habla, está dando una bendición, está también, puede dar una maldición, porque junto con la bendición está la maldición. Si atentamente escuchas la voz de Dios y la pones en práctica, Deuteronomio 28, estas bendiciones te alcanzarán a ti. Pero si no escuchas ni obedeces la palabra de Dios, estas maldiciones te van a alcanzar. Cuando el Señor habla, Él no habla para maldecir al ser humano, Él habla para bendecir al ser humano. Pero el mismo ser humano se maldice por la desobediencia a la palabra de Dios. Y cuando el Señor dice aquí, bienaventurado, muy bendecido, muy dichoso, muy próspero es la persona que hace esto y lo otro. Bienaventurados los pobres en espíritu, el que tiene necesidad espiritual y que no se cree capaz y dice, Dios mío, ya quiébrame, Señor, ya, Señor, yo prefiero quebrarme por medio de la palabra de Dios a que la roca me quiebra a mí. Si esta palabra no quiebra este corazón, va a llegar un día que la misma roca me va a quebrar a mí. Porque tarde o temprano toda lengua confesará y toda rodilla doblará que Cristo es Jesús, que Cristo es el Rey. Todo el mundo lo va a tener que aceptar. O lo aceptas en vida, o vas a tener que aceptar que Cristo es el Rey cuando esa persona está en el infierno. Ya no va a poder salir del infierno, pero dice que el infierno va a entregar sus muertos y va a empezar un juicio ahí. Así de que o lo recibes a Cristo en vida, porque no lo puedes recibirlo ya en muerte. Pero dice allí la palabra de Dios de que toda lengua confesará, Él es el Rey. ¿Sabe que los demonios saben que Él es un rey? El diablo sabe que es un rey. Cristo, Jesús, ¿por qué vienes a atormentarnos? No es nuestra hora todavía, no es nuestro tiempo todavía. Si los echas de este cuerpo físico, de este ser humano, podemos ir a estos cerdos. Sí, váyanse a esos cerdos, porque ellos reconocían esos demonios que estaban adentro de ese endemoniado. Ellos reconocían de que Cristo Jesús tenía rey. Era rey, tiene un reino, es rey y tiene autoridad y potestad en la tierra. Entendían ese principio, pero el creyente a veces no entiende eso. Bienaventurados los pobres en espíritu. Cuando Dios te quiebra el ego, la arrogancia, la prepotencia del hombre, ahora el Señor va a tratar contigo, porque es de ellos el reino de ¿qué? De los cielos. Para recibir la bendición del reino de los cielos, tienes que ser pobre en espíritu. Reconocer de que el Señor te hizo a ti y que tú no hiciste a Dios. No te creas tan arrogante que te creas que eres la última Coca-Cola del desierto, que necesitas depender de Dios. Cuando el hombre entra a esa realización, ahora tienes acceso al cielo. Pero el Señor tiene que quebrantar a cada uno de nosotros. Dios trata con cada uno de nosotros diferentemente. Como Dios ha tratado conmigo, Dios va a tratar con cada uno de ustedes diferente. Porque el Señor tiene que empezar a quebrar el ego. Cuando agarran a los soldados de Estados Unidos
cuando es el boot camp, cuando están jóvenes de 18 años y ya firman ahí legalmente que son propiedad de Estados Unidos. Ahora Estados Unidos puede hacer lo que quiera con esos jóvenes y quiebran al joven, su sistema de creencia. Ahora les meten disciplina. Nunca te levantaste a las 4 de la mañana. No, yo me quedaba dormido hasta las 12. Ahora vas a tener que aprender a levantarte de la madrugada, en la mañana, lagartijas, correr, te vamos a quebrar. ¿Para qué? Después ser un soldado. Lo mismo el Señor hace con nosotros. Los quiebra a nosotros para que sirvamos en el reino. Si Dios no te quiebra, aleluya, no vas a servir para Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Luego le dan la armadura, el casco, le dan todo su equipo, sus accesorios, le dan armas, rifles. Pero yo quiero el rifle espiritual. Ese es el que quiero. Dice la palabra de Dios de que tenemos una espada, la espada del Espíritu. Es una garantía eso. El Señor dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, sistemas, gobiernos, principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales dentro de las regiones celestes. Así de que tomad toda la armadura. No dice parte de la armadura, dice tomad toda la armadura. Las sandalias, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia. Lo primero que él dice es el cinto. El cinto. Porque sin el cinto se le caen a uno los pantalones. Sin el cinto toda la armadura no funciona. Con el cinto ahí cargas la arma. En el cinto. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando uno tiene acceso al reino de los cielos, tiene acceso a las bendiciones espirituales. La iglesia tiene que saber cómo orar por la armadura y pedirle al Señor: Señor, yo quiero armadura. Yo necesito la armadura acá arriba. Yo quiero poner el yelmo de la salvación para que mi mente sea protegida de los elementos de afuera, de los principados, de ideas que van en contra de esta palabra, de engaño, de doctrina falsa. Yo quiero poner la armadura con el casco, con el yelmo aquí en mi cabeza para proteger esta cabeza, para que esta cabeza obedezca a la palabra del Señor. La armadura completa dice: bienaventurados, porque ellos, es de ellos el reino de los cielos. En estas bienaventuranzas del Señor, Él no predica religión, Él predica el reino de los cielos. No predica la iglesia cristiana fulana de tal, de las asambleas, del ministerio de allá. Él está predicando el reino de los cielos. Porque la religión no va a salvar a nadie. Lo que salva es Cristo. Y lo que estamos en Cristo, estamos en el reino. Dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Uno recibe bendición en el cielo y en la tierra. El que es manso es la persona que tiene la arma, pero no la ocupa. Tiene el conocimiento en griego para pelear. Carga la arma, carga su espada, puede matar con violencia, puede actuar, pero no lo hace porque tiene conocimiento y no quiere dañar a su ser querido, a su ser hermano, a otro hermano, a otra persona, a otro ser humano. No quiere traer maldad. Tiene la habilidad, tiene la posibilidad, lo puede hacer, pero no lo hace. Ese es el manso. Tiene el poder para destruir a su enemigo, pero no lo hace. Ese es el manso. El manso le da tiempo y le da permiso a Dios para que trabaje. Por eso el mismo Señor dice: entrégame a mí tus enemigos. Por eso yo le entrego los enemigos a quien, a Cristo. Le entrego los enemigos a Cristo. Que el Señor trate con la gente. Que Señor, tú trata con la gente. Yo voy a ser manso. Aquí tengo mi espada, aquí tengo mi arma, pero no voy a hacer nada. Mejor me quedo callado. Me pongo un zipper. Mejor me pongo a orar en lenguas ahí en mi lugar y le pido al Señor: Señor, cuídame de esta gente, Señor. Que el Señor pelee, porque cuando Él está sentado en el trono, la única vez que se levanta el Señor es para juzgar y pelear. Cuando se levanta del trono es para juzgar y pelear. Y cuando el Señor empieza con un juicio y a pelear,
Oh, man, dice, nadie se escapa de la ira de Dios. Nadie se puede escapar. Cosa mal, es cosa fea, cosa terrible, caer en las manos del Dios vivo, dice la palabra. David era manso y humilde. David pudo matar al rey Saúl múltiples veces, pero no lo hizo. Cargaba su espada y se le acercó a Saúl, pero no lo mató a él. Solo le cortó un pedazo de su capa, desde la tela. Y con eso dice, yo te hubiera matado ya 2 veces, pero no lo hice, porque el Señor se va a encargar de ti. No lo hice porque no puedo levantarme en contra del ungido, porque fue escogido por Dios. Fue escogido por Dios. Cuando Dios escoge a la persona, Dios tiene que respaldar a la persona y es responsable de la persona. Mismo Dios fue responsable por Saúl. Aunque él desobedeció la palabra, dice que la unción se le fue a Saúl. Ahora que está en desobediencia, el mismo Señor es responsable de su vida. Si se hubiera arrepentido Saúl, Dios lo hubiera perdonado, pero nunca se arrepintió. No cambió su forma de pensar. Nunca se arrepintió. No cambió su forma de pensar. ¿Cómo quedó Saúl? Él mismo se echó la espada junto con su hijo en el campo de batalla. Dios es responsable de las personas, no los pastores. Es Cristo Jesús que es responsable por la iglesia, no los pastores. Cuando uno recibe a Jesucristo, el Señor es responsable por ti. Y si tú andas caminando rectamente con el Señor es responsable para bendecirte a ti. Ahora, si tú desobedeces la palabra de Dios, también el Señor es responsable para hacer lo que tiene que hacer. Porque Él, la palabra que sale de su boca no puede regresar vacía. Tiene que terminar su función. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Saciados. Tiene hambre y sed de justicia, vas a ser saciado. El que busca el reino y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Si tienes hambre y sed de justicia, tú serás saciado. Tu conducta, tu forma de tratar a tus seres queridos, a tus hermanos, a la familia, a tu esposa, a tus hijos, ser justo, ser recto. Uno de los frutos del Espíritu, que es el paquete completo, cuando el Espíritu Santo se manifiesta en el creyente, es que el Señor empieza a trabajar con el carácter de uno. Si no tienes un buen carácter, ahora Dios va a trabajar con tu carácter. Pero el Señor no hace nada sin el permiso de uno, porque es un caballero. Si uno no le pide permiso a Dios para que cambie su carácter, Dios no lo va a hacer. Pero si uno le pide, Señor, mi carácter tiene que cambiar, el Espíritu Santo empieza a cambiar su carácter. Todos los siervos de Dios en el Antiguo Testamento, Dios tenía que trabajar con su carácter. Moisés, por eso no entró a la tierra prometida, porque se enojó tanto este siervo grande, este profeta grande, de que 2 veces le pegó a la peña, a la roca. Ahí, en vez de solo pegarle una sola vez, le pegó múltiples veces, porque la roca solo puede ser pegada una sola vez. Es Cristo, solo una vez murió. Pero él desobedeció porque tenía enojo. Siempre tenía un problema del enojo Moisés. Por eso mató a un egipcio allá en Egipto. Un egipcio mató a él porque se enojó que estaba maltratando a sus hermanos. Lo mata a él y sale huyendo. Dios tenía que trabajar con su carácter allá por 40 años. Ahora Dios tenía que trabajar con su carácter también por 40 años más, 120 años. Y por un acto de desobediencia no entró a la tierra prometida. Dios tenía que trabajar con el carácter de Pedro. Simón, su carácter. Tenía que trabajar con su carácter. Dios trabajó con el carácter de Saulo de Tarsos, hombre asesino. Pero todos tienen acceso al reino de los cielos. Aún el asesino, la persona que quiebra la ley, con solo que se arrepienta,
entra al reino de los cielos y el Señor empieza a cambiar a la persona de adentro para afuera. Dios ha tratado con mi carácter también, con cada uno de nosotros. Y todavía está trabajando con mi carácter. Y está trabajando en nosotros porque estamos en el proceso de la santificación. Lo primero es justificación. Uno es justo por la sangre. Entra al reino de los cielos. Ahora el Señor te aparta. Segundo paso, santificación. Eres apartado para Dios y para el reino. El tercer paso, la glorificación. Cuando Dios se glorifica en tu vida, en tu cuerpo, cuando tengamos un cuerpo inmortal, incorruptible. Ese es el cuerpo glorificado. Todavía no hemos recibido eso, pero Cristo lo recibió. Por eso Él dice, Él es el primero de los frutos. Los primeros frutos es Cristo Jesús, que tiene un cuerpo inmortal, glorificado, que puede traspasar las paredes, que puede traspasar la piedra, que puede subir al cielo y está sentado a la diestra del Padre, ahora con su cuerpo glorificado. El segundo Adán, porque el primer Adán falló. Ahora tenemos el segundo Adán, aleluya, que está abogando por nosotros allá en el cielo, que está Él está ahí operando en el cielo, y la iglesia está aquí en la tierra. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. ¿De quién? De Cristo. Está Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, el concilio de Cristo aquí en la tierra, el concilio de todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su Señor Salvador. Es consejero, parte del concilio del reino de los cielos. Y aquí nosotros estamos expandiendo, porque eso es lo que el Señor vino a predicar, el reino de los cielos. Bienaventurados los limpios de corazón, en versículo 8, porque ellos verán a Dios. Vamos al libro de Mateo 13 ahora. Si tú quieres ver a Dios, pídele al Señor que te limpie el corazón. Si tú quieres ver al Señor, pídele al Señor que te limpie tu corazón. Eso es lo primero que el Señor hace en nosotros cuando recibimos a Cristo Jesús. Dice la palabra de que con nuestro corazón creemos y con nuestra lengua confesamos que Cristo Jesús es el Señor, es el dueño. Cuando uno recibe a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador en su corazón, el Señor empieza a cambiar su corazón. Y yo le tengo que decir esto a todos los creyentes, especialmente a cada persona que ha recibido a Cristo, que cuando uno recibe a Jesucristo, ahora el diablo ha pintado un blanco en tu espalda. Te va a querer destruirte, ahora más que nunca, porque conoce el enemigo que el potencial que está dentro de ti es más grande, es poderoso, porque el ser humano aquí en la tierra tiene poder y dominio. Por eso que el diablo trata de destruir la humanidad y trata de destruir la voluntad del hombre, para que el hombre opere bajo la voluntad del diablo en la tierra. Porque si el hombre llega a reconocer a Cristo como Señor y al Rey ungido, y está en el reino, ese ser humano va a hacer cosas grandes en la tierra. Y el diablo no quiere que eso se desarrolle. Por eso que el diablo siempre ha querido destruir a los hijos de Dios y a los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Por eso el Señor les hablaba a los profetas del futuro acerca de lo que iba a pasar, para que se cuidaran. Porque el Señor da información avanzada, información del futuro hacia el presente. Mateo capítulo 13. Dice la palabra de Dios en el versículo 24. Le refirió otra parábola diciendo, Mateo 13, versículo 24, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vieron entonces los siervos del padre, la familia, y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él le dijo: un enemigo ha hecho esto.
Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Así es el reino de los cielos. Está dando una parábola. Llegó el enemigo a plantar cizaña mientras dormía el dueño de la casa, el dueño de la propiedad. ¿Quién es el dueño? El Señor. ¿Quién es el dueño de la iglesia? El Señor. Cristo Jesús es el dueño de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Él es el dueño porque Él pagó el precio por la iglesia. Ahora llega el enemigo a sembrar cizaña. Llega el enemigo a sembrar cizaña y los siervos están diciendo: Dios quiere que cortemos a la cizaña. ¿Queremos que cortemos a lo que no sirve? No, que crezcan juntos. Por eso en las iglesias hay gente que no están en el reino de los cielos, que no tienen la perspectiva divina y andan haciendo pecado oculto adentro y afuera también de la iglesia. El Señor dice: dejad que crezcan juntos, porque va a llegar el tiempo de la siega. Y los segadores, ¿quiénes son? Los ángeles. Va a llegar el tiempo para que toda persona ahora sea levantada, sea para el cielo o sea para el infierno. Porque va a llegar el tiempo, hermanos. Y dice la palabra de que deja que ellos crezcan juntamente. Y los que están verdaderos, los que son verdaderos, los que son justos, los que están en el reino de los cielos, ellos los voy a tomar para mi granero, para mi casa. Aleluya, para mi granero. Que crezcan juntamente. Así no te preocupes. Si un hermano y un hermano no cree o tiene otras cosas y te está hablando mal y te está maldiciendo y está diciendo cosas en contra de ti, no te enfoques en eso. No te distraigas por esas cosas. Tú enfócate en el reino. Tú enfócate en ser una mejor persona cada día. No te enfoques en otros líderes tampoco. Ay, mire cómo el Señor está ocupando a esa persona. No, sé mejor hoy que el día anterior. Este año 2024, sé mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor hija del año pasado. Uno mismo se tiene que hablarse a sí mismo y decir: Señor, yo tengo que cambiar. Yo tengo que cambiar. Porque yo quiero que el Señor me recoja para su granero. Yo quiero ser trigo, Señor. Y el trigo parece la cizaña. ¿Cuántos lo han visto? Pero cuando uno la sacude, solo queda ¿qué? La semilla. Porque lo demás se quema. O sea, ¿de qué semilla tienes? ¿La semilla de Cristo o la semilla de religión? La semilla de pensamientos de que no tiene nada que ver con el Señor. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos, versículo 31, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. La semilla del grano de mostaza. En esa semilla tan pequeña, pequeñita esa semilla, está el árbol, están las raíces, están las hojas, está todo dentro de un paquete completo llamado la semilla. Lo mismo es la fe. Por eso el Señor dijo: el que tuviera fe como grano de mostaza, el que tuviera una fe compactada que tiene todo adentro para que produzca fruto. Esa es la fe que yo quiero. Yo no quiero más granos de mostaza, yo solo quiero un grano que tenga la fe y la convicción en la palabra de Dios, porque eso es lo que produce bendición. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ese es el reino del Señor, que uno empieza con poco, pero se multiplica, se va expandiendo. Por eso que cuando el Señor predicaba reino, junto con la predicación del reino había milagros y prodigios. Cuando uno está en el reino, el Señor multiplica los panes y los peces. Por eso cuando uno está en el reino, Dios le multiplica a uno la bendición económica. Por eso yo diezmo y ofrendo, hermanos.
por obediencia, y veo que cada vez, cada año que hacemos los impuestos, el Señor me bendice más a mí. Yo veo, Dios mío, ¿cuánto hice todo el año? Aleluya. Que no me vayan a quitar el dinero el gobierno, le dijo al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, dentro del reino, el Señor lo quiere bendecir a uno. El Señor lo quiere bendecir a uno adentro del reino. Otra parábola le dijo, el reino de los cielos, versículo 33, es semejante a la levadura. La levadura es un hongo que cuando uno pone un poco de levadura en harina, se empieza a expandir. En la masa se empieza a expandir solita. Uno le pone ahí la levadura a la masa y le empieza a orar a la levadura: por favor, haz lo que tienes que hacer, Señor. Que le pone las manos ahí ahí a la masa y empieza a orar. No, se expande solito. Así es el reino. Cuando el reino está funcionando aquí en la tierra, se empieza a expandir sola, empieza a infectar. Yo quiero ser como la levadura, hermanos, que cuando voy a mi trabajo, yo quiero estar ahí escuchando lo que está pasando para orar. Quiero saber lo que está pasando ahí en el negocio, para que Dios me dé ideas. ¿Y sabe qué le piden? Que cuando entramos a juntas y a reuniones, a mí me piden por mi consejería, mi experiencia para tomar las decisiones, porque adentro de mí está el reino y tengo la levadura. Y por las estrategias y la sabiduría y entendimiento que me ha dado el Espíritu Santo, gloria a Dios por el Espíritu Santo, la empresa ha subido, aleluya, ha sido bendecida. Contratos y contratos que hemos tenido. El año pasado, primer proyecto que hicimos, que ese comercial salió en el Super Bowl del año pasado. Este año también, aleluya. Y cada vez que hago estos proyectos, yo le doy gloria y honra a Dios. Y cuando me pagan ese cheque, yo aparto lo que es para el reino de los cielos, lo que le pertenece a Dios. Y el reino se va expandiendo. Y el reino, dentro del reino hay bendición y hay multiplicación. Durante el tiempo del COVID, más el Señor bendijo nuestra empresa. Cuando todo estaba cerrado y no se podía hacer negocios y todo eso, Dios empezó a bendecir más nuestra empresa. Es el reino en operación, porque solo aplico esta palabra aquí. No estoy haciendo estrategias ni estoy implementando estrategias nuevas. Aquí está la palabra, aleluya. Y si nosotros implementamos los principios del reino en toda nuestra vida, seremos bendecidos. El paquete completo, hermanos. ¿Cuántos quieren el paquete completo, hermanos? Hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. No se agarran las cosas solo por Dios no hace nada si no ocupa un hombre aquí en la tierra. Aleluya. La obediencia es lo primero. La obediencia es lo primero. La obediencia a la palabra de Dios. El reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina. La escondió. Sea como la levadura en su trabajo. Escóndate allí. Aleluya. Escóndate ahí y tú estás ahí viendo todo. Estás escuchando todo y también estás orando. Y el Señor, el día va a llegar cuando tú vas a ser promovido en ese lugar. O estás aprendiendo cómo se hacen las cosas ahí para que tú después pongas tu propia empresa, tu propio negocio. Aprendas cómo se hacen las cosas. Tratas bien al cliente, tratas bien a tu jefe, a tu patrón. Si tu patrón y tu jefe te dice hazlo, hazlo, no vas a ir con la cara aturrada y no lo voy a hacer. No, te van a sacar. Llega temprano al trabajo. Sea honesto en todo. Ni se vaya a robar un bolígrafo de la empresa. Justicia, reino, y el Señor lo va a pasar a bendecir a uno. Se están riendo porque quizás lo han hecho. No. Se hace, es como una mujer y tomó y escondió en 3 medidas la harina, hasta que todo fue que laudado, todo se levantó. Todo que se levantó. El Señor también ocupó este ejemplo de la levadura, que se cuide uno de la levadura de 2 cosas: de los fariseos y de Herodes. Religión y de sistema político que lo puede dañar a uno la cabeza. Cuídese de esas 2 cosas. Uno ora
por gobernantes, uno ora por reyes, uno ora por presidentes, uno ora por gobiernos, porque lo impactan a uno, la economía, todo eso. Pero cuando uno está en el reino de los cielos, aunque la economía esté baja o alta, uno siempre es bendecido. A mí no me ha afectado lo que ha pasado en la economía, económicamente, en mi casa. Las cosas han subido de precio. ¿Sabe lo que el Señor ha hecho? Más me ha bendecido. El pago de la casa ha subido en todos los lugares. A mí me ha bajado el pago de la casa, porque supe pensar en el año 2021, porque miré el patrón y sabía dónde iba a ir. Por eso yo oré y el Espíritu Santo me dirigió para refinanciar mi casa. Ahora si le dijera cuánto pago por la casa, la gente se pusiera, Dios mío, ¿cómo eso es posible? Porque el Espíritu Santo me habló y me dijo, arregla tus finanzas en este año. Cuando la tasa de interés estaba baja, ahí es cuando tomé oportunidad. Ahora está 8%, 9%, pero no hay nada imposible para Dios. Haga un plan en este año 2024. Si las casas están valiendo $500,000, 400,000, pídale al Señor, bendígame a mí para que compre una de esas casas. No importa, no limite a Dios, porque el reino se tiene que expandir, hermano. El Señor lo quiere bendecir a uno para que uno tenga propiedad. Gracias a Dios que el siervo de Dios aquí supo pensar para que esta casa, este edificio, no tuviera deuda ninguna, hermanos. El Señor lo ha hecho. Y así como el Señor los bendijo con los aires acondicionados y con la calefacción, también Dios lo va a bendecir para arreglar el techo de este edificio. Y lo ponemos a orar cuando tenemos necesidad. Y el siervo de Dios, ministro Ernest, me dice, vamos a orar por esto, vamos a pedir por esto. Ese es el plan. Y yo me pongo de acuerdo con él. Y por eso también nos estamos poniendo de acuerdo con ustedes para que oremos por ese plan. Porque si hay 2 o 3 en su nombre, el Señor tiene que hacer algo, porque estamos trabajando para el reino.